Señores, en este fin de año hemos tenido obispos, sacerdotes anglicanos, y ahora tenemos quizá la representación más destacada del sector, yo no quiero decir protestante, yo lo digo cristianos o evangélicos de República Dominicana, que es el sector que dirige Ezequiel Molina. El pastor Ezequiel Molina, yo quisiera que no se limite solamente a el gran acto de fin de año de la batalla de la fe, sino que nos ayude a entender el papel de un pastor en este momento, en que por un lado a sus seguidores tiene que orientarlos para que le sigan rindiendo culto a la figura creadora y a la redentora de los seres humanos, pero tienen que preocuparse, y ellos lo han hecho, por la parte social, política, que afecta por mucho. Hoy mismo, uno de los pastores de la iglesia dice que cada día los dominicanos nos estamos alejando más de Dios. Pero si revisa las iglesias cristianas, ver cómo en cada barrio hay una casa con un letrero de una iglesia, y no sabe si son cientos o miles. Ezequiel, realmente, ¿cuál es el papel o cuál debe de ser el papel de una iglesia cristiana que, por cierto, uno ve que está basada en Jesucristo? Entonces uno dice, ¿por qué si todos siguen el mismo patrón no están unidos? Sino que le pasa como a la izquierda dominicana, que no se une porque no ha encontrado un candidato presidencial. Buenos días, doctor Jacín. Buenos días, Michelle, Carlos. Gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana. Bueno, la pregunta en principio usted la llevaba en una línea de cuál es el papel de nosotros como pastores, y luego sobre la unidad de propósito entre todos los cristianos. Comenzando con lo primero, debo decir que la figura del pastor está asociada al pastor de las tierras de Oriente con las ovejas. Tiene que guiarle, darle dirección, tiene que protegerle, tiene de amenazas y demás, y tiene que también darle alimentación para su sustento o supervivencia. Y en términos espirituales, ese es el trabajo del pastor, y de cara a la sociedad. Sin embargo, tocaste un tema de soslayo, que es la referencia del pastor en Medio Oriente que cuida las ovejas. Y justamente en uno de estos días, para que incluya eso ahí, decía Jesús a sus discípulos que lo acusaron de haber invitado a alguien desagradable de comer a un sitio que no debió. Dice, pero es que el pastor deja 100 ovejas y se van a buscar una que se perdió. Sigue ahí. Bueno, entonces el pastor tiene que enfocarse en el bienestar integral de la oveja, y toda la actividad del pastor va en ese sentido. Entonces, lo que ejercemos el ministerio pastoral en términos espirituales, ese es el enfoque. Nuestro enfoque es ayudar que las personas vivan la mejor vida de acuerdo a los principios de Dios. Y eso incluye enseñarles los valores, los principios cristianos, darle la orientación de vida. Por eso es que el Evangelio procura una transformación de modo de vida, no seguir el impulso que lleva la sociedad. Y entonces ese es nuestro trabajo. Deberíamos todos aportar en ese sentido, pero Mateo 7 dice que Jesús le preguntaban, bueno, ¿y cómo vamos a conocer tus discípulos? Y Jesús respondió, por sus frutos conocerán quiénes son mis discípulos. Entonces, todo camina en esa dirección, pero nuestro trabajo busca el bienestar integral, espiritualmente hablando, de las ovejas en sentido general. Y en este momento en que el hombre tiene necesariamente que luchar primero por su bienestar, por
lo indispensable y que a veces Dios se le queda en otro sitio. ¿Cuál sería el mensaje para un país convulsionado por la violencia, por la política, por un problema de Haití, que hay que tener también un poquito de benevolencia con los que necesitan? Michelle hablaba ahorita de que hay que resetear la sociedad con todo el desparpajo moral que hay, por ejemplo, en las redes sociales. Es decir, todo el mundo quiere view, si tiene que quitarse la ropa, si tiene que decir 20,000 malas palabras por minuto, la gente lo hace, porque la gente está detrás del dinero. La avaricia y la codicia son lo que están dominando. ¿Y no es la necesidad? No. Porque el problema mayor que tiene la gente... Porque la avaricia y la codicia sí, vienen después de tú tener solucionado tus problemas. No, pero la gente quiere exhibir. ¿Por qué la gente está endeudada? Ustedes han visto los índices de endeudamiento del dominicano hoy en día y eso no es por problema de comida. Es que la gente dice, es Navidad, yo tengo que hacer la fiesta más impresionante. Tengo que irme de viaje para los Alpes suizos, porque lo que queremos es exhibir. Es una sociedad de consumo. Y esos son los valores que están determinando. La gente hoy en día vale por lo que tiene y por lo que puede exhibir que hace. Y esa es la carrera que la gente está siguiendo. La gente no está preocupada solo por su necesidad básica. Siempre ha sido así. Se vale por lo que tiene y por la silla que tú estás sentado. Sí, pero por ejemplo, ¿qué es las redes sociales? Un escaparate donde todo el mundo está tratando de exhibir la grandeza de sus logros en todos los sentidos. O hasta un plato de comida la gente lo exhibe como que una cosa más grande del otro mundo. Entonces la gente quiere de alguna manera sentirse grande y es parte de toda la filosofía humanista que está dominando, que saca a Dios de la ecuación y se centra en la grandeza, en el poder, en el desarrollo del hombre para sentirse de alguna manera satisfecho. Y por eso nosotros predicamos el Evangelio. El Evangelio habla de humildad, el Evangelio habla de sencillez, el Evangelio habla de solidaridad con los que están necesitados, el Evangelio habla de hacerle el bien común, de llevarte bien, de amar a tu prójimo como a ti mismo. El Evangelio es una contracultura a esa sociedad que está centrada en el consumo, en una especie de egoísmo centrado en sí mismo que lleva a eso, al atropello. Y, por ejemplo, vemos los muchachos, la delincuencia que abraza a nuestros barrios y por todas las calles de la República Dominicana. Y usted lo ve haciendo y deshaciendo. Pero esos muchachos andan con tenis Jordan. Esos muchachos andan con una gorra que cuesta 5,000 pesos. Una franelita de una marca cara. Y están delinquiendo en la calle. Entonces, no es necesidad, es deseo de tener cosas al mínimo esfuerzo. En política, la oposición señala errores gubernamentales para lograr el poder ulterior. En religión se utilizar esas frases que estamos usando ahora, pero finalmente, el político tiene que plantear soluciones. Y nosotros queremos que te tomes el tiempo que quieras para decir, en esta época, cuál debe de ser el comportamiento, no de un cristiano, sino de una persona creada por Dios para vivir en esta época. Jesucristo dijo, los 10 mandamientos se resumen en 2. Ama a Dios con toda tu fuerza y ama a tu prójimo como a ti mismo. Resumiendo el decálogo que publicó Moisés. Entonces, lo que la gente necesita es vivir dentro de esas normas, lo que algunos llaman hoy valores. Es decir, la gente habla mucho de valores. A veces yo veo a la gente, lo que necesitamos es una sociedad con valores. Y yo digo, ¿valores de qué? Porque los delincuentes tienen valores. Ellos tienen sus valores. Sus valores. Sus valores. Los políticos tienen sus valores. Ahora, los valores cristianos procuran la buena convivencia, la buena relación entre los seres humanos, el respeto a los demás,
el cuidado de los demás, el cuidado de los débiles, el cuidado de los que no se pueden valer por sí mismos, y eso ayuda la vida en comunidad, que es el estilo de vida para la cual el ser humano fue diseñado. Entonces, nuestro mensaje siempre sigue siendo coherente, persistente en eso. Ama a Dios como el referente, como ante quien uno tiene que rendir cuentas, y ama a tu prójimo, que es el referente donde tú pones en práctica esos valores. Cuando yo cuido, me preocupo de no robarle al que tiene algo para agenciármelo a mi favor, entonces yo estoy respetando eso, pero es por una norma, primero Dios. Y por eso uno logra sacar lo mejor de la gente y lo que ayuda a la gente a vivir en un estado de paz. ¿Cuál es el problema de la violencia que estamos viviendo? Ese afán, esa pérdida del respeto por la vida humana. Es sorprendente como esos muchachos hoy en día en nuestros barrios le sacan una pistola y si le tienen que dar un balazo a una gente se lo dan y ni le duele. Ya tenemos una generación de juventud que no le duele darle un balazo a un inocente que no le ha hecho nada y se quedan tranquilos. Tú ves que no se sienten mal. Tú encuentras jóvenes, y uno en las iglesias recibe jóvenes de esos que a veces te confiesan cosas que tú te quedas estupefacto. Que te dicen, no, yo le di para abajo a 4 porque me quisieron quitar mi punto de droga y cosas como esa. Y tú te quedas anonadado. Tú dices, ¿cómo un niño de 15, 16 años tiene la capacidad de darle para abajo, de darle para abajo, de matar a un ser humano que no le ha hecho nada? Entonces, nosotros tenemos que seguir predicando eso. Ahora bien, ¿cuáles son las filosofías que están moviéndose hoy en día? O las que promueven sacar a Dios de la ecuación, sacar los valores cristianos de la ecuación. Ustedes hablaban ahorita de que la Navidad. Bueno, ¿de qué se trata la Navidad? Del hecho más trascendente que ha impactado la humanidad, el nacimiento de Cristo. La manifestación del plan de salvación que Dios creó a partir de la caída del pecado del ser humano. Entonces, queremos Navidad sin el invitado, sin el homenajeado. Tú ves que la gente habla de la Navidad, pero no quieren hablar de Cristo. Sí, pero hay algo, y es que si tú revisas la historia y ves todos los imperios, ves que en un momento comenzaron, crecieron y desaparecieron. Sí, así es. Y a veces localmente a algunos países le pasó lo mismo con sus gobernantes. Pero siempre hay un común denominador, que es el deterioro de la moral de esos. Cuando el Imperio Romano, el Otomano, todos. Cuando la moral y eso que tú estás diciendo individualmente se deteriora. Y yo pregunto, ¿tú crees que estamos en una etapa de deterioro? Occidente está en una caída libre por causa de la inmoralidad. Los países de Occidente, analice el gran país del norte de América, está en decadencia. En todas las variables que tú puedes medir el progreso, deuda, industrialización, hegemonía política. Y la introducción de ciertas agendas que la están presentando como buenas. Porque mira, cuando nos plantean una parte de la agenda, hasta nos resulta difícil defender lo contrario. Cuando te dicen, frente a 8.000 millones de personas, la única solución es el control natal. Pero esas son falacias, doctor. Esas son falacias. Ahora la manipulación se desarrolla con unas técnicas muy depuradas. Te venden una narrativa de algo muy bonito para el bien de la humanidad. Por ejemplo, la humanidad. Por ejemplo, yo estoy a favor de preservar el ambiente, pero no podemos matar al principal personaje del medio ambiente, que es el ser humano. Tenemos que darle comida, tenemos que ayudarlo, tenemos que ayudarlo a sobrevivir. Entonces, Occidente está en caída libre. Mire quién se está imponiendo. ¿Quiénes se están imponiendo en el mundo? Asia, los países de valores familiares, los países de fundamentos familiares fuertes. Esos son los que se están imponiendo. Los árabes, el mundo árabe y todo eso. Entonces, tenemos una realidad de que Occidente está en caída libre por causa de la inmoralidad. ¿Y quién va a surgir en vez de?
Bueno, de Porque acuerdo... ¿tú crees que el islamismo tiene fuerza y está creciendo o también está en caída libre? Bueno, después del cristianismo está el islamismo. Más de 1.000 millones de personas, con una diferencia peligrosa. No todos los cristianos son practicantes. Exacto. Y los islámicos sí. Esa es una realidad. Entonces, yo pensaba que había el doble de islámicos que de... Sí, pero... No. Teóricamente somos mucho más. Somos más de 2.000 millones de cristianos, incluyendo católicos, protestantes, los que siguen a Cristo. Todos los que siguen a Cristo. Ahora, los que siguen a Mahoma. Ahora bien, el Islam, a mí no se me borra una imagen que cuando llego a la frontera de Israel con Jordania, vamos a cruzar y ahí en la frontera estamos buscando un kiosco para comprar un refresco y no hallamos el dependiente. Y está todo abierto y está todo ahí, la mercancía, y digo yo, andábamos con un tour de 80 personas. ¿Y quién es que vende? El hombre estaba tirado en el suelo con una toallita haciendo sus oraciones de esa hora. Y le importaba un comino que se llevaran la mercancía. Claro. ¿Entiendes? Entonces, nosotros, Occidente, está en decadencia grave. Y es cuestión de tiempo. Comercialmente, industrialmente, ya sabemos que Asia no supera. Ya todo está hecho en China. Todo está hecho. Y el que viene surgiendo detrás es la India. Ok, termina el tiempo que quieras refiriéndote a los dominicanos hacia dónde debemos de ir. Los dominicanos, como todo el mundo, tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que inculcar los valores, los problemas de violencia, los problemas Pero no de esperar embarazo, el fin de año para oír a Ezequiel. de embarazo en adolescentes, los problemas económicos. El que incorpora los valores cristianos a su vida comienza a arreglar todas las variables deterioradas de su vida, porque eso produce el evangelio. Y ese es nuestro mensaje. Ah, pastor, pero usted dice eso siempre porque sigue siempre siendo la medicina que necesita la sociedad. Nosotros lo vemos todos los días. Cada persona que se integra a nuestras iglesias, nosotros vemos en la mayoría ese cambio y esa transformación de vida, esa restauración familiar, esa nivelación de su economía. Porque el hombre que antes se bebía el sueldo cuando se iba a la calle, el día que cobraba, ahora viene a su casa y se lo come con su familia. Obligatoriamente su situación económica tiene que cambiar. El hombre que tiene una sola esposa y no tiene segunda y tercera base, obligatoriamente su situación económica tiene que mejorar. Y así por el estilo. Entonces, nuestro mensaje siempre va en esa dirección. Por ejemplo, el tema de nuestro evento este año es Avívanos, porque nosotros estamos alertando. La sociedad dominicana tiene que despertar. No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo que nuestra juventud, los modelos de vida son esos influencers de las redes sociales, esos exponentes de la música urbana que son los más perversos, que promueven la inmoralidad. Nosotros tenemos que reaccionar, pero hemos creído que lo popular es lo mejor. Y lo popular no siempre es lo mejor. Lo popular puede ser lo peor que le puede pasar a una sociedad. Ezequiel, ¿cuándo es la batalla de la fe? Porque no podemos dar tráiler, sino esperar la participación para luego reproducirlo. ¿Cuándo es? El próximo domingo, 1 de enero, a las 4 de la tarde. Le bajamos una hora para que el sol no nos pique tanto. A las 4 de la tarde en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de esta capital dominicana. Y el tema de este año es Avívanos, porque precisamente pretendemos ahí hacer una proclama de lo que el Evangelio promueve para el bien de la sociedad y para que la sociedad dominicana despierte. Estamos sufriendo los efectos de un suero de muerte, injusticia, corrupción e inmoralidad que nos está haciendo mucho daño. Habíamos, ¿qué significa? Avívanos. Avívanos. Avivar. Algo que se está muriendo tiene que recuperarse. Sí, como la candela. Tiene que activarse. Gracias, Ezequiel. Gracias a ustedes. Nos vemos el domingo. A ver.